es lo que está impulsando esto. Y para hablar de ello, recurrimos a un amigo de esta emisión. Usted lo conoce, ya ha estado aquí. Él es un gran experto conocedor de todos estos temas, es un consultor político, sabe leer entre líneas, sabe de todos estos mensajes ocultos y no tan ocultos, es conferencista internacional y gran consultor político, Pedro Luis Pedrosa, que ya nos ha advertido y nos advirtió de varios mensajes del lenguaje político y electoral que hoy estamos viviendo y padeciendo, no solo en los Estados Unidos, también aquí en México. Don Pedro Luis Pedrosa, qué gusto saludarlo nuevamente y tener comunicación con usted, señor, alguien con ideas tan claras y tan definidas sobre lo que es esto que estamos viendo y viviendo hoy. ¿Cómo está usted, señor? Qué gusto saludarle de nueva cuenta. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a la gente de Distintiva TV. Le voy a hacer la misma pregunta que le hago a todos los mexicanos cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos. ¿Cómo les va con la cuarta transformación? Ay, don Pedro, ¿qué le decimos, don Pedro? Pues mucho de lo que temíamos y un poco más quizás ha superado nuestra mala perspectiva, nuestra mala expectativa, don Pedro. Ese lenguaje paralelo a la realidad, esa realidad que construyen, que suelen construir los políticos y de la cual usted nos advirtió claramente con este lenguaje de la posverdad y las verdades a medias, don Pedro. Ahí está y hoy aquí lo tenemos. Y también lo tienen del otro lado de la frontera, don Pedro. Bueno, lo que pasa es que yo en eso voy a tener ciertas discrepancias. A ver, dígame. Porque, a ver, ¿quién define lo que es lenguaje de odio? O sea, nosotros estamos ahorita en la misma era de la posverdad que llegamos a conversar en la oportunidad que estuve allá, que fue ya en febrero de 2018, antes de las elecciones presidenciales que ustedes tuvieron, con los resultados que tuvieron. En esa era de la posverdad, pues también estamos en la era de la sensibilidad, ¿verdad? A la gente parece no importarle la verdad, parece importarle lo que sienten. Y los sentimientos obedecen a una cantidad de cosas muy particulares de cada persona o de cada grupo étnico. Puede ser colectivos LGBT, pueden ser colectivos feministas. O sea, la verdad no les interesa, lo que les interesa son lo que ellos sienten. Y en realidad es al revés. A la verdad no le interesan los sentimientos. Yo siempre pongo el ejemplo del transgénero, ¿no? Que se siente mujer, que parece mujer, y entonces va al médico y el médico le dice: el señor tiene cáncer de próstata. Entonces, eso es una clara evidencia de que a la verdad no le interesa lo que tú sientas. Por supuesto, claro, que el lenguaje de odio se va construyendo. Yo voy a citar una frase, una palabra que tenemos, y entonces ustedes verán qué reacción tiene la gente ante esa palabra. Fifí, ¿verdad? ¿Qué es un fifí allá en México? Bueno, fifí es una expresión popularizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acompañado de esa expresión va una reiteración del discurso y va una serie de atributos seguramente negativos que López Obrador ha ido colocando en esas personas que él identifica como fifí. Esa cantidad de atributos van siendo insertos en una particular, en un grupo específico de la población, y luego, para evitar a ese grupo específico de la población, quienes se sienten que son objetos de ese calificativo de fifí, empiezan a modificar sus conductas. Esto nos lleva a otra situación, ¿verdad? Porque la gente cree que la democracia
está inserta en la decisión de las minorías, de las mayorías, perdón, y es absolutamente falso. De hecho, lo que hoy día llamamos grupos de renormalización son minorías muy radicales. O sea, esas minorías muy pequeñas están esparcidas uniformemente en toda la población, ¿verdad? Son minoritarias, a veces no alcanzan ni el 5% de la población, pero están distribuidas de manera homogénea en el municipio, en el estado y en el país. Terminan convirtiéndose en grupos de renormalización, es decir, cambian la conducta de toda la mayoría en función de unos intereses políticos muy particulares. Esto se vio en Venezuela con la izquierda radical, que terminó convirtiéndose en quienes se apoderaron del país. Esto se ve en los colectivos LGBT, que le imponen su visión particular del mundo a todo el resto de la sociedad, en los colectivos feministas, en las minorías étnicas, esto que llaman ahorita los animalistas, que pretenden hacernos creer que por comer carne somos asesinos. Entonces, todos estos grupos que son minorías ínfimas dentro de la sociedad, en función a un discurso que desarrollan, normalizan o cambian los hábitos de toda la sociedad. ¿En qué discrepo yo? Yo te dije que tengo cierta discrepancia al respecto, y esto es muy duro de tragar en México, pero voy a insistir con mucho ahínco en esto. Si México quiere constituirse en la potencia que está destinada a ser, los mexicanos tienen que dejar de echarle la culpa de lo que no han sido hasta ahorita a otros de afuera. Tienen que empezar a ver qué hemos hecho mal. Así como nosotros los venezolanos tenemos que dejar de estar dando lástima por el mundo. Entonces, al otro lado de la frontera hay un discurso no contra los inmigrantes, hay un discurso contra la ilegalidad. ¿Quiere venir a Estados Unidos? Venga. Pero venga a través de un aeropuerto, a través de un punto de entrada, y hágalo legalmente. Ese discurso ha sido amplificado por medios de comunicación como CNBC, como CNN, como ABC, convirtiendo al señor Trump en el blanco, o sea, o en el generador del discurso de hoy. Y ustedes leyeron un tweet mío ayer donde yo decía 4 razones por las cuales estaban apareciendo estos ataques nuevamente. Bueno, vean quiénes son los perpetradores de los ataques y a qué partidos están afiliados. Vean en qué periodo estamos en un periodo de campaña electoral. Vean el desastre, el verdadero desastre que han sido los 2 debates del Partido Demócrata. Y recuerden que el fiscal Mueller dijo no Russian collusion, no hubo colusión o complicidad con los rusos para manipular los resultados de las elecciones del año 2016. Ustedes meten todos esos ingredientes, les tengo malas noticias. Va a haber muchísimo más ataques de aquí hasta noviembre de 2020 en los Estados Unidos. Y la media masiva, la más limpia, los medios de comunicación masivos, van a seguir atacando a Donald Trump como el generador de ese supuesto lenguaje de odio. De manera que calificar el discurso de odio va a depender muy primordialmente de qué intereses políticos haya inicialmente. Tú no puedes decir que el lenguaje de odio sea llamar homosexual a un homosexual, negro a un negro, o no sé, o chairo a un chairo, porque la libertad de las personas de definirse como ellos deseen no está por encima de la libertad de otras personas de llamar a las cosas por su nombre. De eso también hablamos, si no recuerdo, en aquella oportunidad, y hablamos de la corrección política, que son esa serie de convencionalismos políticos que nos impiden llamar a las cosas por su nombre, para no hay, y volvemos al tema inicial de esto. Yo no puedo llamarle a un homosexual porque puedo herir su sensibilidad. Y al final, y como se termina esta parte, la sensibilidad tuya no escapa a la verdad. O sea, tú puedes sentirte mal, te puedes sentir herido, pero eso es algo tus sentimientos son algo con lo que tú tienes que lidiar. La verdad está por encima de los sentimientos de las personas.
Exactamente. Sí, es lo que hemos comentado aquí. Es verdad que Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene el derecho a recibir a las personas. Cualquier persona incluso tiene derecho a recibir a las personas que guste en su casa con las condiciones que uno quiere que uno imponga. O sea, ese punto yo creo que estamos plenamente de acuerdo, don Pedro. Nada más que usted como experto en mensaje político y en marketing sabe, conoce muy bien que Donald Trump pues ha centrado, ¿no?, su campaña, que está ahora en el principal de sus prioridades, en el tema migratorio. Y en este tema migratorio pues ha recurrido a ciertas a ciertos pronunciamientos que sí alientan en determinado momento la confronta, como fue el caso de estas legisladoras de origen extranjero a las que pues atacó como parte mismo de su campaña política, ¿no, don Pedro? O sea, sí hay una motivación electoral en el discurso y en la herramienta que ha tomado, que es la migración, para conseguir la reelección y satisfacer también a todos los que, como usted dice, están buscando a quién culpar de sus propios problemas y frustraciones, y que encuentran en los migrantes pues justo al pagano de todos sus problemas y dificultades. Don Pedro, ¿qué nos dice de eso? A ver, sí, en efecto hubo ese incidente, ¿verdad? Pero ven acá, es que el mismo Partido Demócrata está buscando que ocurran ese tipo de cosas. Y hablando en términos absolutamente electorales, por líneas que puedan sonar, por supuesto que Donald Trump le va a recoger el guante y se los va a devolver. Fíjate, es algo paradójico, porque si en algún lugar he visto yo un nacionalismo así de llamarla como debe ser, ¿no? Llamar la bandera, de decir somos los mejores y queremos seguir siendo lo que somos. En México, mi impresión el día del grito de Dolores, cómo ustedes lo celebran y cantan el himno estando en restaurantes, y entonces incluso uno va a comer y entonces te sirve la salsa con los colores de la bandera. Eso es absolutamente natural. Y los mexicanos, como en efecto lo han hecho, yo cuando fui para México, para la cumbre de comunicación política, una persona del equipo mío la devolvieron en el aeropuerto. Llegamos a las 4 de la mañana, un vuelo procedente de Bogotá, de Panamá, y entonces no eres venezolano, no tiene visa americana. Entonces le argumentaron una cantidad de cosas que, de paso, me tuve que enterar vía telefónica una vez que llegó a Venezuela, porque no pude comunicarme con esa persona de ninguna manera en el aeropuerto. Simplemente fui a buscar su maleta y ya no estaba, porque ya la había montado en un vuelo de regreso. Entonces, paradójicamente, estamos en una situación, ¿verdad?, en la cual es a través de los medios de comunicación y a través de la generación de emocionalidad y sentimiento que se pretende construir un discurso político. Yo estoy de acuerdo con que las personas emigren, pero una persona que emigra, por ejemplo, de Nicaragua a México, de Honduras a México, y quiere llegar a México a imponer las costumbres de Honduras o de Nicaragua, esa persona no es un emigrante, esa persona es un invasor. ¿Ok? Claro. Y en eso puedo concordar con, por supuesto, una cantidad de diferencias históricas y de situaciones de que aquello fue en el siglo XIV y estamos en el siglo XXI, pero ahí puedo concordar con López Obrador cuando agarra y le dice al rey de España que pida perdón por la invasión. Sí, en efecto, España invadió Hispanoamérica, pero la realidad 4 o 5 siglos después es otra. O sea, nosotros somos hoy más hispanos que amerindios. Exacto. Una verdad irrebatible. Sin embargo, claro, lo que no se puede negar es que en aquel entonces fue una invasión. Entonces las personas en efecto tienen el derecho de migrar, pero las personas que migran tienen que entender que van a asumir la cultura y las costumbres del país al cual van a llegar.
A la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Dice el dicho. Claro. ¿Cómo? A la tierra que fueres, haz lo que vieres, dice un dicho, ¿no? Haz lo que vieres, dice el dicho, ¿verdad? Así Entonces, es. a mí me causa hilaridad, ¿verdad? Me causa risa las críticas a Donald Trump y entonces todo la parafernalia que montan en torno a la migración. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas de la portada del Times donde aparecía la niña frente a Donald Trump? Bueno, esa niña no estaba sola, eso fue una burda manipulación. Entonces Estados Unidos tiene el derecho primero a ver, al igual que México, a ver quiénes ingresan por sus fronteras. Claro. Segundo, sin duda, no es lo mismo emigrar de Honduras a México o a los Estados Unidos porque no consigues trabajo en tu país. No es lo mismo tomar esa decisión de emigrar a tener que emigrar de Cuba porque está siendo sometido a una tiranía comunista. Entonces nadie se mete con Barack Obama porque fue el que anuló la ley de pie seco y pie mojado para los cubanos. Nadie menciona que fue Barack Obama el que construyó la jaula donde se mete a la gente cuando cruzan ahí el paso o los pasos fronterizos más importantes que hay entre México y Estados Unidos. Eso nadie lo menciona y eso sería una verdadera construcción de lenguaje de odio y de una cantidad de palacios. Por supuesto, se la puso bonita, porque la puso muy fácil. Yo creo que el error más catastrófico que ha podido cometer Donald Trump, a pesar de que le generó réditos electorales, pero el error más catastrófico, la trompa que va a tratar Trump los 2 años que le quedan, o los 6, que creo que en definitiva le van a quedar 6, va a ser aquella, por supuesto, nefasta expresión, un Mexican people. Y hay que estar muy claro en que cuando Trump dice un Mexican people, no se refiere exclusivamente a los mexicanos, se refiere a todo lo que está sí, del Río Grande para abajo. Sí, claro. Pero lo que hay que, mira, yo te hablo como te hablo precisamente porque mi país hoy día es víctima de una situación muy, muy particular. Y entonces ya están contando 5 millones de venezolanos que están dispersos por el mundo emigrando. Yo no voy a expresar solidaridad automática. O sea, yo siempre diré, por supuesto que están emigrando porque están huyendo de una tiranía, estamos huyendo, yo no sé cuándo en definitiva terminaré yo de arreglar algunas situaciones para poder irme. Estamos huyendo de una situación particular, pero eso no le da patente de corso ni licencia a ningún venezolano para llegar a ir a delinquir, para ser como hemos sido de arrogantes, de llegar huyendo de una situación que nuestra irresponsabilidad creó, llegar a otro país diciendo ustedes son una cuerda de indios y nosotros somos mejores. No, al venezolano que haga eso, agárrelo, móntelo en un avión y devuélvelo a Venezuela. Al venezolano que delinque en México, agárrelo, meten preso o lo monten en un avión y el venezolano que llegue a México tiene que aprender a comer chilaquiles, tiene que aprender el mismo mexicano, tiene que aprender lo que significa el Zócalo, lo que significa Teotihuacán. Tiene que asumir que ha llegado a otro país para entender y respetar las leyes de ese país. Así es, sí, está bien que conformen ciertas comunidades, pero es lo que pasa y lo que hemos comentado aquí con las comunidades indígenas, ¿no? Que dicen, es que no respetan las comunidades indígenas. Es que las comunidades indígenas hoy en día, en siglo XXI, deben estar plenamente integradas, ¿no? A las comunidades generales y no seguir siendo una especie de guetos que debamos de respetar con sus usos, costumbres y sus miserias, ¿no? O sea, eso es lo que a veces cuesta trabajo de comprender, don Pedro. Lo que tú dices, fíjate, que te interrumpa, fíjate lo que tú dices. Adelante. La izquierda en general se rasga las vestiduras por las comunidades indígenas, ¿no? Y parecen querer tenerlo en un gueto y hablan de preservar sus costumbres y de no tocarlos. Oye, no, ¿sabes qué? Lo mejor que le puede pasar a cualquier comunidad indígena en pleno siglo XXI es que sean absolutamente iguales al resto. Exacto. De los ciudadanos, sean negros, blancos, indios, asiáticos, de donde sean. Si las comunidades indígenas desean preservar sus costumbres, pues
bueno, eso depende exclusivamente de ellos. Al Entonces, interior, claro. una comunidad indígena puede salir a Ciudad de México y trabajar en una gran empresa de traje y corbata y regresar a su tierra de origen y utilizarlo la indumentaria tradicional, típica, y no aceptará su costumbre en la medida de... Exacto, y hacerlo en las conmemoraciones o festividades. Totalmente de acuerdo. Pero los indígenas, preservar su cultura es un problema exclusivo de ellos como cultura. Totalmente de acuerdo. Absolutamente los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no recibir privilegios por ser indígenas. Exacto. No sé si logro explicarme. No, totalmente de acuerdo, don Pedro. Oiga, finalmente nada más, ¿qué tan importante, digamos, es el emisor de ese mensaje? Porque decimos, sí, a la verdad no le importan los sentimientos, lo que es blanco y lo que es negro, ok, pero ¿qué tanto pesa el emisor de ese mensaje en determinado momento? En este caso, Trump hacia los inmigrantes, o aquí nuestro presidente hablando contra la prensa, contra los fifís, contra los conservadores. Es otro el peso específico el que tiene el mensaje que diga cualquier persona, a que lo diga el presidente de una nación, ya sea en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba o en donde sea, ¿no, don Pedro? El peso específico del emisor del mensaje, ¿no? Que es lo que le da a lo mejor pues otro valor específico a esos pronunciamientos, don Pedro. Bueno, fíjate, lo que pasa es que a mí, y por eso yo soy como que, no sé si tú te acuerdas de aquel programa de un mago que aparecía enmascarado, no mostraba su rostro, y revelaba cómo era que se ejecutaban los actos de magia en un programa de televisión, no sé si lo recuerdas. Sí fue muy sonado precisamente por las quejas de sus colegas, ¿no? Las quejas. Yo soy como que el consultor anticonsultor, porque ahí quienes nos dedicamos a la consultoría tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? El oficio de la consultoría política están culpables de creadores de jefaturas políticas, porque no son verdaderos líderes, ¿verdad? De jefaturas políticas y de mitos políticos personalistas, en lugar de enfocarnos en promover ideas. Eso es el caso de López Obrador, el caso de Donald Trump, el caso de Chávez, el caso de Pedro Sánchez en España, donde la campaña la centra en el personaje. Además, López Obrador con 18 años de experiencia en construcción de un mensaje. O sea, López Obrador es una buena muestra de lo que es la persistencia en la construcción del mensaje político. Pero fíjate que López Obrador no deja, y eso es algo que se le ha olvidado a los mexicanos, no deja de ser un hijo del PRI, no deja de haber venido del PRI. Y entonces aquí voy ya cerrando esta idea, ¿no? López Obrador es un personaje carismático. No voy a emitir más conceptos porque tengo entendido que hay una ley que me prohíbe hacerlo en México, ¿no? Que yo como soy extranjero no puedo decir cosas sobre las personas políticos sí, mexicanos. Claro. Pero él es un personaje construido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el PRI renunció a hacer algo. O sea, el PRI es un partido político asexuado. Se puso a recoger gente, fuese de izquierda, de derecha, liberal. Se puso a hacer política absolutamente pragmática en consecución del poder. El PAN renunció a ser lo que era. Entonces, dejó de ser un partido de derecha conservadora para convertirse también en una cosa de centro-izquierda, con ribetes de tibios sociales demócratas. Entonces, en México, la defensa de ideas se perdió. Y ustedes dejaron, al igual que nosotros hace mucho tiempo, ustedes dejaron de votar por una forma de vida, dejaron de votar por una estructura de ideas para empezar a votar por el personaje carismático. Por supuesto, cuando el personaje carismático ya es posicionado en el poder, tiene a su servicio toda la estructura del Estado, pues lo que va a hacer es modificarla. Y me quiero parar un ratico en México en particular. En estos días yo leía en Facebook a un amigo mexicano que decía que el Obrador prometía una cosa y está haciendo lo otro, que
pareciese que el mismo López Obrador de 2012 está criticando al López Obrador de 2019, y decía, esta gente no tiene plan, y le voy a decir algo, que equivocado está, sí tiene un plan, tiene el plan que le impone el Foro de Sao Paulo, tiene el plan que le impone de Rusia, que está desesperada por tener una base de apoyo mucho más cercana a su principal enemigo, que es los Estados Unidos. Ese es el plan que está ejecutando López Obrador. Si quieren que le pase algo bueno a México y que en los próximos 4 años ustedes puedan elegir un presidente que vuelva a insertar al país en el contexto mundial y en particular en Occidente, lo mejor que le puede pasar es que Donald Trump sea reelecto, porque es el único muro de contención que va a tener las pretensiones en los planes del Foro de Sao Paulo en México. Wow, no, pues como siempre, don Pedro, era lo que nos interesaba a usted, escuchar este análisis tan profundo y tan fundamentado que tiene usted, conocedor, como siempre, del lenguaje político. Hay cosas que, pues sí, podrán a lo mejor no gustarnos, porque bien dice usted, está el sentimiento, ¿no? Y están las tendencias, está la ideología, están nuestras preferencias políticas, nuestras ideas, pero pues lo que es. Y en este caso del lenguaje de odio, pues tiene mucho que ver lo que usted dice, aquello de que todo depende del cristal con que se mira, no todo es verdad ni todo es mentira, todo depende del cristal con que se mire, y hay que verlo con el cristal más claro que tengamos a la mano, que es justamente el del análisis y el de la reflexión, querido don Pedro. Por eso la importancia de recurrir a usted en este tema en el que tiene usted mucha experiencia en el lenguaje político y en las campañas electorales, además del propio examen que hace usted basado en su propia vivencia, su inteligencia y su conocimiento. Don Pedro, muchísimas gracias como siempre por esta intervención, y aquí me está pidiendo el auditorio que sea mucho más seguida su intervención, porque lo están escuchando con muchísima atención y aprendiendo de ello. ¿Por qué los que combaten tanto Estados Unidos son enemigos del neoliberalismo? Le preguntan aquí. Pues son cuestiones también ideológicas, lo que usted nos dice, ¿no, don Pedro? Básicamente en esto. Mira, sí, de hecho, a ver, mira, el socialismo no es una buena idea mal implementada. El socialismo es una gran estafa bien ejecutada. No, es que la excusa que te ponen todos los socialistas, no, es que en la Unión Soviética se equivocaron, es que se equivocaron en Corea, porque no hay, no es una buena idea mal implementada, es una gran estafa bien ejecutada. Entonces, es importante, o sea, los países, mira, también no sé en qué sentido trata el espectador que te habla de quienes luchan contra Estados Unidos, luchan contra el neoliberalismo. No existe tal cosa llamada neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es el remoquete que los comunistas de la década de los 80 le pusieron al libre mercado y al Estado limitado, que fueron implementados oportunamente por dos colosos de la política mundial como fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes tuvieron además la fortuna de conseguirse con otro coloso de la Iglesia Católica como fue Juan Pablo II, y esa alineación de esos tres personajes logró derribar en 1989 el muro de Berlín. Que por cierto, para quienes quieren comparar el muro de Berlín con el muro que quiere construir Trump, el muro de Berlín fue construido para que las personas que querían huir del comunismo no lo pudiesen hacer. El muro que está haciendo Trump pretende que las personas que quieran entrar ilegalmente a Estados Unidos no lo puedan hacer. O sea, son muros absolutamente distintos. Lamentablemente, hoy tenemos un papa, yo soy católico, y bueno, la Iglesia Católica va a sobrevivir a Francisco y al otro señor, a Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que es el gran articulador de todas estas cosas, del perdón a Cuba, del acuerdo de impunidad entre la FARC y Colombia, y de los diálogos entre el gobierno, entre la dictadura de tiranía de Maduro y Noruega. El gran responsable de eso es un señor llamado Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano. Bueno,
Afortunadamente la iglesia va a sobrevivir a estos dos personajes también, y desgraciadamente situaciones que se están presentando actualmente no han contado con el apoyo moral de la Iglesia Católica, porque tienen un plantel que Papa Francisco, que está más interesado en entenderse con Evo Morales, con Nicolás Maduro y con China, ¿verdad? Y con las tiranías a nivel mundial, que de promover los valores de la cultura occidental, que está siendo atacada hábilmente desde todos los puntos de vista. Pues ahí está, don Pedro, realmente muy constructiva y además muy amena su plática, que nos ilustra y nos hace ver las cosas siempre de una manera mucho más informada y mucho más reflexiva. Don Pedro, ya sabe, esta es su casa, muy agradecidos por esta colaboración y esperemos contar con ella más a menudo, lo más a menudo que sea, porque realmente el auditorio muy interesado y muy agradecido con esta conversación. Le mandamos un abrazo, don Pedro, muchísimas gracias de nuevo por esta participación aquí en Disyuntiva TV, sus amigos desde acá de la Ciudad de México y de todo el país. Muchísimas gracias, estamos siempre a sus órdenes. Gracias, don Pedro, un abrazo.